Los estudios metaanalíticos. Un momento culminante de la investigación en psicoterapia supone la aplicación de técnicas matemáticas en la revisión de estudios sobre la eficacia de esta. El metaanálisis es una técnica de revisión de los conocimientos de una determinada área con el fin de lograr una cierta sistematización. Aun siendo una opción discutida, sus ventajas parecen superiores a sus inconvenientes. Tradicionalmente, las revisiones de tipo narrativo se limitaban a realizar un resumen de los estudios elegidos y a realizar un recuento del número de trabajos que mostraban la relación positiva, negativa y no significativa entre una variable concreta, meta u objeto, y el resultado global del tratamiento. La relación que más puntos acumulase era la que se consideraba relevante y concluyente. Sin embargo, este tipo de revisiones presenta una serie de limitaciones. La primera limitación que se presenta es la arbitrariedad de los criterios de selección de los estudios que hay que revisar. Como segunda, se arroja que una revisión cualitativa no puede proporcionar una información cuantitativa sobre la magnitud del efecto de una variable sobre otra. Como tercera, no es posible tener en cuenta aquellos factores que podrían explicar las diferencias entre los resultados que se obtienen en los diferentes estudios. Como última, la información que aparece en estos estudios sobre las muestras, las medidas y los métodos estadísticos empleados es incompleta o inadecuada. En 1976, Glass idea el metaanálisis aplicado al estudio de la efectividad de la psicoterapia, con el fin de hacer frente a tales limitaciones. Con esta técnica se intenta realizar un análisis estadístico sobre el conjunto de resultados de los estudios empíricos considerados en el nuevo estudio que se debe realizar. Las medidas que se suelen usar más comúnmente para cuantificar los resultados de los estudios en una misma escala son el nivel de significación y el tamaño del efecto. El nivel de significación nos va a informar acerca de si los resultados obtenidos han ocurrido por azar, es decir, si los cambios observados en el tratamiento son probablemente atribuibles al azar o no. El tamaño del efecto nos va a indicar la intensidad de la relación, el grado en que el fenómeno está presente en la población. O para decirlo aún de otra forma, el grado en que la hipótesis nula es falsa. Si la hipótesis nula fuera cierta, el tamaño de efecto sería 0. Ambas medidas, aunque relacionadas entre sí, rinden informaciones diferentes. El metaanálisis se ha mostrado como una técnica muy adecuada para dar conclusiones acerca de la efectividad de los diversos recursos terapéuticos. De hecho, al principio se usó para valorar la efectividad de la psicoterapia a nivel global, pero se han extraído también conclusiones con los datos obtenidos de la comparación de tratamientos. El ranking venía a ser, en primer lugar, como más efectivas las terapias cognitivas, las cognitivo-conductuales, la hipnoterapia, y en segundo lugar, como de efectividad intermedia, se situaba la terapia psicodinámica, la dinámica ecléctica, la centrada en el cliente y en último lugar, el counseling. Sin embargo, cuando se consideró que las terapias de conducta para evaluar los resultados de sus intervenciones utilizaban instrumentos altamente reactivos, es decir, fáciles de ser mediatizados por el paciente y terapeuta, y que por tanto estos sobrevaloraban los resultados. Smith, Glass y Mailer introdujeron una corrección de tipo estadístico para neutralizar este sesgo. Ello dio como resultado que las terapias se mostraran efectivas en un mismo nivel. Los autores concluyeron que no existían diferencias significativas entre las diferentes psicoterapias y que a pesar del gran número de datos recogidos por ellos, no poseían suficiente información ni evidencia para saber qué tratamiento era más adecuado para un determinado paciente y en unas condiciones determinadas. Una vez que pareció haberse probado que la psicoterapia era efectiva en su globalidad, el interés de la comunidad científica se centró en intentar delimitar si había algún enfoque terapéutico que resultase más eficaz que el resto. La investigación de la efectividad de la psicoterapia de la Universidad de Temple. Es inexcusable realizar una referencia amplia al trabajo de Sloan, además de ser el ejemplo más claro del tipo de investigación que se realizaba en esa época. Marcó un hito histórico porque demostró la efectividad en general de la psicoterapia. Se trata de un estudio clásico en la comparación de la eficacia de las diversas psicoterapias, concretamente la conductual y la psicodinámica. Tenía como objetivos comprobar la efectividad de la terapia de conducta
de la terapia inspirada psicoanalíticamente y del tratamiento de contacto mínimo, como también evaluar las similitudes y diferencias entre la terapia de conducta y la psicoterapia dinámica, así como investigar variables del terapeuta como es la experiencia. Y por último, ver qué tipos de pacientes podrían ser los más adecuados para cada terapia. Esta investigación recibió muchas críticas, estas fueron favorables y desfavorables. La conclusión general de este estudio viene a demostrar que tanto las terapias conductual como la dinámica son igualmente efectuadas para tratar los síntomas de los pacientes neuróticos y que ambas son significativamente mejores que el tratamiento mínimo. Este estudio acabaría con la creencia de que los terapeutas conductuales son fríos, manipuladores y que solo pueden tratar problemas superficiales. La cuestión de los factores comunes. La idea de unos elementos comunes a todas las psicoterapias que justificaría su efectividad se remonta a los años 30, cuando French remarcó la existencia del paralelismo entre el psicoanálisis y el condicionamiento pavloviano. También Rosenwehr argumentó que la eficacia de las distintas psicoterapias radicaba en los elementos comunes que compartían, más que en las explicaciones teóricas en que se basaban. La formulación de Rogers sobre las condiciones necesarias y suficientes, calidez, empatía y genuidad, llevó a pretender haber encontrado al fin los ingredientes decisivos para el cambio terapéutico, pero la ilusión no duró mucho tiempo y se mostró insuficiente. Todo esto asentó el terreno para que la inquietud acerca de poder lograr la identificación de esos principios comunes se afianzase más profundamente en los estudios e investigaciones de las problemáticas de las psicoterapias. Fran analizó la psicoterapia en términos de una pauta universal de utilización de los procesos de influencia social, persuasión. Los elementos comunes no solo son compartidos por la psicoterapia, sino que también forman parte de otras actividades, en las cuales un ser humano intenta influir sobre otro, por ejemplo, la religión, la medicina tradicional, los efectos placebo, etc. El autor refiere que cuando se coloca a las personas que padecen un trastorno en un contexto como los mencionados, se suscitan fácilmente expectativas de curación y se dan mejoras en el funcionamiento del organismo. Los factores comunes según Fran. La experiencia motivacional y afectiva, muy importante y presente en todo trastorno psicológico, se trata de un factor común a todo paciente. Fran lo denomina desmoralización. Se trata de un estado cognitivo caracterizado por pérdida de autoestima, sentimientos de incompetencia, alineación, desvalamiento y desesperanza. El sentimiento de incompetencia deja a la persona incapaz de afrontar sus sentimientos y las demandas que el medio social le formula. No es de extrañar que en estas condiciones el sujeto confunda el significado de los síntomas y exagere su gravedad, teniendo a enloquecer y perder el control de sí mismo. Todo ello le impulsa a buscar ayuda. También se mencionan los componentes estructurales presentes en la práctica de toda psicoterapia. Los factores 1 y 2 dan la capacidad y fuerza necesarias para influir en el paciente y promover el cambio. Los factores 3 y 4 refuerzan a los anteriores y al terapeuta. El factor 1 trata de la relación terapéutica. En ella se definen los roles y expectativas de cada miembro de dicha relación. El paciente desmoralizado pero muy motivado para ser ayudado espera la aceptación y empatía del terapeuta. El terapeuta se muestra cálido, entusiasta y hábil. El terapeuta viene acreditado por sus diplomas, credenciales, por las maniobras terapéuticas que sus técnicas le prescriben, por su rol socialmente aprobado, etc. Todo ello constituye un antídoto para la desmoralización. Como factor 2 se encuentra el encuadre físico, el lugar del encuentro. La oficina del terapeuta debe tener unas cualidades especiales en tanto que brinda un refugio en la vida del paciente. También muestra la posición social del terapeuta y ello no es irrelevante. Debe ser un lugar tranquilo, agradable, con los materiales propios de la profesión y la especialidad, libros, revistas, documentos acreditivos, asesoramientos, diván. Debe garantizar la privacidad. Como factor 3 se encuentra el esquema, fundamento o marco conceptual o también conocido como mito. Mito en tanto que las teorías terapéuticas no han mostrado su cientificidad. Es necesario para explicar los síntomas y la desmoralización. El esquema terapéutico ayuda al paciente a entender sus síntomas.
Si el síntoma logra tomar significado y se le reconoce a través de la teoría que propone el terapeuta, se ha logrado nombrar y definir el fenómeno que debe cambiarse, y este es el primer paso hacia el dominio y el control personal, poner en orden al caos interno. Como factor 4 se encuentran las técnicas, o también llamadas rituales. Estas provienen de la concepción que se tiene de la psicoterapia y prescriben el procedimiento en el que se compromete paciente y terapeuta. El paciente espera una serie de maniobras efectuadas con seguridad por el terapeuta, pero deberá trabajar mucho para sobreponerse al miedo a lo desconocido que todo cambio significa. Para Fran, los rituales terapéuticos no funcionan por las razones que las teorías dicen. Fran describió además 6 factores no específicos que serían comunes a todas las psicoterapias. La contribución de cada uno de estos factores varía en cada modalidad de psicoterapia. El insight como mito conceptual da lugar a terapias como la psicoanalítica o a la rogeriana, que atribuyen mayor peso a la relación terapéutica y a la activación emocional. Las que siguen, el mito cognitivo y conductual, dan mayor relevancia al aspecto de ofrecer nuevas oportunidades para aprender. Como primera tenemos el fomento de la relación terapéutica. La aceptación del marco conceptual y la colaboración en la tarea redundan en una mejor y creciente relación entre paciente y terapeuta. La superación de la desmoralización y del aislamiento renueva el optimismo y las ilusiones y afianza la relación. Como segunda tenemos el mantenimiento de la expectativa de ayuda. Explícita o implícitamente, el terapeuta engendra y mantiene en el paciente la expectativa de ser ayudado y ello estimula la motivación al cambio. Como tercera, el aumento de los sentimientos de dominio y autoconfianza. Con ello el paciente puede ir superando sus sentimientos de incompetencia e indefensión al recuperar el control sobre sí mismo. El marco conceptual de la psicoterapia lo posibilita porque da una explicación de la anomalía conductual y una prescripción para el cambio. Historia y tendencias de la investigación en psicoterapia de niños y adolescentes. La investigación en psicoterapia de niños y adolescentes ha estado siempre bastante retrasada con respecto al trabajo hecho con adultos. Los psicoterapeutas de niños tampoco se han destacado por su entusiasmo por la investigación, despreciando sobre todo los datos que se podrían obtener por procedimientos cuantitativos. Semejante estatus de pobreza se ve reflejado claramente en la escasez de investigaciones controladas que podemos encontrar y en la lentitud con que se proyectan diseños nuevos. Sin embargo, en los últimos años se ha desarrollado un importante empuje sobre los temas relacionados con el conocimiento de procesos y resultados de la psicoterapia con niños. Otro aspecto importante es la concepción de la psicoterapia de niños y adolescentes. Esta no tiene una definición clara, oscila desde aquellos que piensan que vale cualquier interacción cara a cara hasta aquellos otros que proponen una definición de método y procedimientos tan restrictivos y normativos que llegan en algunos casos a cuestionar la propia validez de los resultados. Cualquiera que sean estos, son considerados siempre parciales, poco ajustados o imprecisos. Otra postura es la de aquellos que plantean directamente la imposibilidad del uso del término psicoterapia en esta edad, por considerar que el deseo de cambio no aparece hasta la latencia. Igualmente se cuestiona la posibilidad del insight o de la elaboración interpretativa. Tomemos en cuenta las enormes diferencias estructurales que hay entre la población de adultos, la de niños y la de adolescentes. Entonces, se requiere desarrollar técnicas eficaces que permitan ahorrar esfuerzos al especialista y facilitar el acceso al inconsciente del niño. Las técnicas a las que hago referencia implican una concepción de la infancia que incluye no solamente el juego, sino también el lugar de los padres, tanto en el desarrollo de la estructura psíquica del niño como en el papel que tienen estos a lo largo del tratamiento. El solo hecho de preguntarnos quién retira a un niño del tratamiento es suficiente para darnos cuenta que son los padres los que interfieren drásticamente, abandonando el lugar del tercero en la relación terapéutica que ocuparon al dar su consentimiento para el inicio del tratamiento. Por otra parte, situándonos en el contexto histórico de la investigación en psicoterapia de niños y adolescentes, durante los años 60 y 70 se llevaron a cabo la mayor parte de los estudios que revisan las investigaciones sobre psicoterapia en esta edad. Al principio se centra la atención en definir la efectividad de las distintas técnicas
intentando demostrar cuál era la más efectiva. La posibilidad de demostrarlo generalmente con técnicas cuantitativas era una meta que parecía por un momento casi abarcable para cada una de las corrientes teóricas. El objetivo quedó suspendido cuando se apreció que ninguna de ellas resultaba ganadora sobre las demás y que había que centrarse en otros aspectos. En todo caso, se llegó a un consenso por el que las terapias dinámicas, conductuales, cognitivas, de juego y de familia eran más efectivas en términos generales. En el campo del psicoanálisis, se va a dirigir la mirada de los nuevos diseños, estudios y revisiones hacia el descubrimiento, la definición y el control de los aspectos que producen mejores influencias sobre los resultados y sus indicadores, lo relativo al diagnóstico, la duración del trastorno, la motivación para el cambio, la conciencia de enfermedad por parte del paciente y a la presencia de otros síntomas o trastornos son los más idóneos para determinar el éxito de los tratamientos. Uno de los puntos cuestionables se sitúa en la medición de las variables que intervienen en la terapia psicoanalítica de niños y adolescentes, por la propia característica de la misma. La predeterminación de categorías, encuestas, registros normalizados o escalas puede quedar necesariamente cuestionada. Las investigaciones sobre los seguimientos necesarios para cualquier validación de los estudios y por supuesto para los trabajos de evaluación de resultados requieren ser cortos, escasos meses como máximo, ya que el paso de un periodo de tiempo que resultaría corto en adultos puede suponer una gran cantidad de cambios en el desarrollo de un niño o un adolescente. Esto puede alterar los resultados de manera significativa. Finalmente, cabría aludir a las actitudes profesionales en la práctica clínica. Recordemos que a pesar de tratar con clientes menores de edad, hay necesidad de valorar lo referente a la capacidad de decisión de dichos pacientes para participar en el tratamiento. Este aspecto es de suma importancia y se relaciona con la motivación al cambio,